gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de la semana aquí en Superboss. Y esta semana vamos a hablar de una etapa que, si bien ya había leído una vez en partes, no la había podido leer completa y no le había podido agarrar la carnita completa. Entonces, esta es la etapa de Dan Jurgens en Action Comics en el periodo Rebirth. Es una etapa que siento yo que está bien olvidada, está bien ignorada, y la verdad es que para el Superman de hoy en día esta chingadera es vital. Esto de aquí es antes y después para Superman. Yo sé que mucha banda nos fuimos por el Superman de Tomasi porque tiene chingos de ángel y corazón, pero Dan Jurgens en Action Comics hizo algo bien inteligente, bien difícil de hacer, y lo logró con creces. Entonces, en este video vamos a hablar un poquito sobre la etapa de Dan Jurgens en Action Comics, del antes y el después, y cómo la etapa puedes leerla en dos cores. Primero que nada, ¿qué chingados es el Action Comics de Dan Jurgens? Bueno, primero que nada quiero enseñarles esta playerita. Esta me la regaló Martín, está bien perrona. Es el player de El Icónico Traje Negro. No sé, no es cierto. Un pequeño chiste. Pero bueno, el Action Comics de Dan Jurgens se divide en dos partes: Superman Reborn y post Superman Reborn. Entonces, Superman Reborn fue el evento crossover entre Action Comics y Superman de Peter Tomasi, y es donde medianamente se va toda la chingada y se arregla. Pero antes de ese evento, antes de todo ese desmadre, Dan Jurgens ya había empezado a arreglar las cosas. Pero ¿por qué dirán ustedes? ¿Qué es lo que tenía que arreglar? Bueno, siéntate, pequeño Timmy, que ahora te lo cuento. Todo comenzaba en el evento de Convergencia. Este número en particular, este de aquí, es un número importante dentro del primer core de la etapa. Aquí es donde nace John Kent. En este número de aquí, en esta grapita, aquí nace John Kent. Nada más y nada menos que de la mano de su papá. Superman es el que llevó a cabo el parto en las instalaciones del Batman Flashpoint, después de enfrentarse al Capitán Trueno y a toda la Liga de la Justicia de la realidad Flashpoint, mientras el Superman en la realidad Flashpoint se llevaba a Lois Lane. Todo en esta pinche grapita. Y aquí es donde nace John Kent, al menos en la primera mitad. Pero ahorita vamos a hablar sobre esa primera mitad. Aquí nace John Kent y damos el paso a una serie que a mí personalmente me gusta mucho, ya completamente de la mano de Dan Jurgens, que es Lois y Clark, Superman Lois y Clark. Es esta de aquí. Aquí en esta historia nos van a contar qué chingados pasó después de Convergencia. ¿Por qué? Porque llegamos a Convergencia. Ya saben que eso de ahí fue una crisis que no fue una crisis, pero que sí quería ser una crisis, pero que al final de cuentas no fue una crisis. Entonces, el Superman de Tierra Prime, junto con la Lois Lane de Tierra Prime y el nuevo bebé John, terminan varados en Tierra Cero. Algo así como lo que ocurrió después de la primera crisis, con el Superman de Tierra 2 y su Lois Lane y Superboy Prime y Alexander Luthor, que quedaron varados en un limbo. Bueno, ellos quedan varados en Tierra Cero, pero Tierra Cero ya tiene un Superman. Tierra Cero ya tiene una Lois Lane, que es la versión de New 52. Ese Superman entonces decide optar por un perfil un poquito más underground. De hecho, me acabo de dar cuenta que la elección de playera para este video quedó perfecta. Paralelismos cinematográficos, oh my god. Entonces usamos el traje negro porque ahora ya no estamos operando dentro de las sombras, digo, dentro de la luz. De hecho, me encanta porque los dos cores de esta etapa de Action Comics podemos dividirlos como la mitad White y la mitad Kent. Cuando este Superman y esta Lois terminan en Tierra Cero, adoptan los nombres o el apellido de Clark White y Lois White. Entonces, me encantó la referencia al que hayan usado el apellido de Perry White como un nombre falso. Eso para mí habla mucho del tipo de relación que tenían Clark y Lois con el anterior Perry White. Yo no soy particularmente fan de lo que se hizo en New 52 con Superman, y sobre todo la forma en la que el Daily Planet trató a Clark después de que su identidad fuera revelada. Eso tal vez lo haga para otro video, porque tengo que sacarle un poquito de mi ronco pecho porque me hizo enojar. Pero aquí tenemos una vida familiar muy modesta, muy módica, en una granja, en un pueblito olvidado por Dios, dentro de los condados americanos. Y básicamente es eso, tenemos eso hasta los últimos días de Superman. Llegados a los últimos días de Superman, el Superman de New 52 muere, y ahora llega la tarea. ¿Cómo chingados le hacemos para sacar todo el lore que construimos en la serie regular de Superman, mucho o poco, y en su Action Comics a lo largo de varios meses,
para poder reintroducir por completo al Superman de la continuidad pasada sin que se vea raro y forzado. Bueno, aquí es donde llega Dan Jurgens. En el caso de Linterna Verde no hubo tanto pedo, porque Linterna Verde nunca se rebootió dentro de New 52. No fue como el caso de Batman y sus mentados 5 años con 7 Robins, pero aquí tenían que buscar la forma de hacerlo orgánico. Entonces, primero que nada, matan a Superman y se encargan de que los poderes de Superman infecten a Lois y a Lana de la Tierra Cero. Entonces ahí, eso hace que la Lois Lane del 52 chupe faros. ¡Se murió! Que aparentemente explota como Superwoman. Eso es en otra serie que no tengo, pero después de un número especial que es este de aquí, esto va antes de Action Comics y de la serie de Superman, que es la de Peter Tomasi. Aquí tenemos que arrancar con ya Action Comics. Primero que nada, Dan Jurgens sabe cómo escribir acción y más que nada a Superman. Su primer arco es contra el pinche Doomsday y no cualquier Doomsday, es el Doomsday de Tierra Cero. Se nos explica más o menos cómo carajos fue que llegó acá, pero aparte de todo esto estaban abriendo varias tramas interesantes. Una de mis favoritas para mí personalmente es la de el Lex Luthor Superman. A mí eso me gustó porque me saca a Luthor de una zona de confort a un lugar un poco más proactivo y se sentía orgánico. Yo sentía a este Luthor como el Luthor de Tierra Prime, aunque no lo era, era el de Tierra Cero que había estado en la Justice League. Pero bueno, se abrían varios misterios como el otro Clark Kent, Lex Luthor Superman, Doomsday y quién carajos era el cabrón que estaba monitoreando las pantallas. Actualmente todos sabemos que era Mr. Oz y que básicamente ese cabrón era Jor-El, porque por culpa del Dr. Manhattan ese güey lo sacó de la explosión de Krypton, hicieron un desmadre y ya sabemos cómo tenía todo el pedo en Doomsday Clock. No me voy a prolongar mucho en este pedo. Aquí el problema era que ya a partir de aquí Dan Jurgens ya estaba metiendo varios arreglos. Como se pueden dar cuenta, todo el primer core lo tengo en grapas. ¿Por qué? Porque básicamente todavía aquí estaba comprando Smash y esta, si se acuerdan, era una de las pocas series que no eran exclusivas de Sanborn. Entonces era de las pocas series que yo podía comprar del periodo de refill. Actualmente ya me recuperé, ya tengo la mayoría de lo que quería, entonces no hay pedo. Pero esto de aquí en su momento era todo lo que podía tener. Después de todo ese desmadre, después de un anual en la serie regular de Superman con Swamp Thing y del evento Superman Reborn, donde se nos revela que Mr. Mixie Spiggly estaba capturado por el señor Oz y que tenía un coraje contra Superman y la chingada, se usa perfectamente la llave de Mr. Mixie Spiggly para arreglar el canon. Ya Dan Jurgens había estado metiendo cosas que no embonaban y que sí embonaban y que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, pero llegamos a este volumen de aquí que se llama Un Nuevo Mundo. Aquí es donde yo digo que se vuelve enteramente distinto, porque los últimos 3 volúmenes de la etapa, que es este volumen 4, un volumen 5, bueno técnicamente 4, o no, 5, que es el de Dios Effect y el de Booster Shot, estos de acá son una serie enteramente distinta. Todo el primer core estábamos trabajando con un Superman oculto en las sombras y que todavía estaba cuidando que no descubrieran que era un Superman de otra tierra. Aquí, básicamente después de lo que ocurrió en Superman Reborn y de todo lo que ocurre con Mr. Mrs. Spiggly, Superman no recuerda absolutamente nada de lo que vivió en los meses escondido en todo el desmadre y el canon se arregla eliminando preguntas y huecos. Este güey toda su vida ha sido Clark Kent. En el Planet nunca hubo otro Clark Kent más joven aparte de este. Y básicamente el canon de Superman, y me gusta mucho, y lo resumen en un par de páginas muy sencillas. Pero básicamente los primeros 2 números son para eso, para contarnos el canon, qué es lo que se quedó canon, qué es lo que no se quedó canon, y ahí armar una línea de tiempo que fue básicamente la forma en la que yo les hice la guía de lectura de Superman, con este tomo en base. Si ustedes quieren una guía de lectura para saber qué leer y qué no leer, este tomo de aquí es lo que les va a decir qué es lo que se quedó en el canon y qué no. Entonces es una gran oportunidad y es donde la etapa cambia por completo. Como les digo, aquí a la mitad se cambia todo el desmadre, se cambia todo el pinche desvergue. De hecho se actualiza el nacimiento de bebé John, porque ahora nace en la fortaleza. Sigue siendo Clark el encargado de su nacimiento porque él recibe al niño, pero ahora con la ayuda de Bruce Wayne y Diana. Básicamente toda la desconfianza que había de que tú no eres mi Superman
se olvidó, porque a partir de que entramos en este periodo de la etapa de Jürgens, todas las preguntas quedan a un lado. Todo ha sido como siempre debió de haber sido y todo se queda intacto. Ya no hay más sospechas, ya no hay más dudas, ya no hay más tú eres un Superman pero no eres mi Superman. Esto ya se olvidó. En estos últimos 3 volúmenes la etapa cambia por completo y retomamos un poquito la saga de Oz. Este tomo en particular me gusta mucho la crítica social que tiene, porque si bien mucha gente siempre dice los cómics son para niños, este volumen de aquí tiene una fuerte crítica social al paradigma en el que vivimos, al mundo en el que vivimos y al egoísmo del ser humano. Y aparte de que ahonda un poquito con la nueva historia de Jor-El, todo se cambia, todo se queda acá bien chido. Y llegamos a este de acá. Este volumen de aquí me gustó, es ya más como de relleno. Este no fue publicado en México, pinche Smash. Se acercaron directamente a Bendis. Pero aquí se acaba la etapa de Dan Jurgens en Action Comics. Es una pequeña saguita con Booster Gold para averiguar qué chingados pasó en el pasado de Krypton y poder darnos cuenta si la historia de Jor-El o del maléfico Mr. Oz era real. Aquí tenemos varias sagas en paralelo, aparte de que nos reintroducen a la ecuación a Sam Lane, cosa que me gustó bastante. Y si seguimos lidiando con la familia Zod, que hizo su brutal regreso en el A New World. Entonces, la etapa, todo esto de aquí es el Superman antes del número 1000. Todo esto de aquí es un chingo de Superman. Y si bien la etapa de Peter J. Tomasi en Superman es hermosa, y de hecho voy a actualizar ese video porque quiero hacerle unas cuantas anotaciones por mi parte, pero esta etapa de aquí es vital para el Superman moderno. Esto de aquí, a partir de acá, ¿por qué? Porque son 2 etapas enteramente distintas dentro de la misma. Aquí tenemos muchas cosas diferentes, muchas cosas pasando, y al final de cuentas todo termina alineado para formarnos el nuevo canon de El Hombre de Acero. Pero bueno, mis chavos, hasta aquí vamos a dejar este video. No olviden dejar su like si el video les gustó. Y si llegaron aquí de forma casual, no olviden oprimir el botón de suscribir. Eso me ayuda un montón. No olviden picarle a la campanita para que reciban notificación cada que suba un nuevo video. Y en la descripción del video les voy a dejar los enlaces a todas mis redes sociales. No olviden dejar sus comentarios y retroalimentación para futuras entregas. Soy Superboss y hasta la próxima. Chao.